El día de hoy nos reúne algo que es motivo de consulta casi en todas las oportunidades que tenemos el acercamiento con los pequeños, ¿no? ¿Cuándo utilizar, cuándo recomendar o no las fórmulas en lugar de la lactancia materna? Esta pregunta no es tan sencilla de responder porque a medida que vamos a ir desarrollando la presentación, nos vamos a dar cuenta que va a depender de muchísimos factores y que no en todos los casos van a ser de la misma forma o no porque a mí me recomendaron tal fórmula necesariamente va a funcionar con mi bebé. No necesariamente porque a mi prima le recomendaron tal fórmula vaya a funcionar obligatoriamente con mi niño o con el niño de una amiga, ¿no? Entonces vamos a ver que cada caso es bastante particular. Siguiente. ¿Ya? Como nosotros sabemos, ¿no? La American Academy of Pediatrics nos recomienda de que el uso de la lactancia materna sea dada en forma exclusiva durante los primeros 6 meses y en forma progresiva, ¿no? Hasta los 12 o 24 meses como mínimo, ¿no? Eso es en general. Sin embargo, la alimentación que se provea al niño tiene que estar dado por una fórmula que sea fortificada con hierro. Idealmente siempre va a ser la leche humana, la leche materna, ¿no? Sin embargo, van a desarrollarse en la vida determinadas cosas, determinadas enfermedades, determinados criterios que van a impedir que yo pueda conllevar o pueda llevar proporcionándole a mi bebé el pecho de forma exclusiva, ¿no? Siguiente. ¿Ya? Si el bebé duerme más de 4 o 5 horas durante el primer mes y comienza a saltarse las comidas, ofrézcale un biberón. Bueno, aquí vamos a ver que es indistinto. Vamos a tener nosotros pequeñitos bebés que nosotros habremos visto que a veces requieren de la lactancia materna cada 2 horas, cada hora, cada 4 horas. Antiguamente se decían que nosotros teníamos que despertar a los niños cada 2 horas para que lactara. El actual criterio es una lactancia a libre demanda. ¿Qué significa? Que el niño decide en base a sus requerimientos cada cuánto tiempo lactar, porque vamos a ver que eso va a estar condicionado, uno, a factores individuales del propio bebé, o como también al tamaño del estómago que va a ir desarrollándose poco a poco, también va a estar determinado a un equilibrio entre el propio horario que va a manejar la mamá y que va a ofrecer y entre el horario del niño. No todos los niños son iguales, pero en promedio, si yo veo que mi niño, al menos durante los primeros meses, ¿no? Ha pasado 2 horas y no lacta, le ofrezco. ¿Cuánto de chance le puedo dar? Se dice que se puede dar un chance de unas 3, 4, hasta unas 5 horas. Pero si mi niño ya ha pasado 4 horas y no lacta, tengo que llamarme la atención, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los niños, dado que tengo que concebir a mi niño, que es un pequeñito que está en crecimiento y en evolución. Es decir, el niño es un cuerpo que todavía no está desarrollado a su plenitud y tampoco ha crecido al 100%. De igual forma, todavía no tiene bien activados los mecanismos que van a compensar un nivel de energía suficiente. No así como un adulto, no así como un niño grande. Por ejemplo, yo como adulto puedo estar sin comer muchísimas horas, ¿cierto? Y sigo trabajando, como muchas veces nos puede pasar a muchísimas de las mamás, porque en mi caso también soy mamá, me ganó la hora, no tomé desayuno, no pude cumplir con el almuerzo, termino comiendo mi primera comida a las 4 de la tarde, que no es para nada saludable, pero puede darse. En un niño no es así, o en un bebé tiende mucho a la hipoglicemia, que ya es una patología que va a requerir una atención médica. Por lo tanto, si mi niño ha pasado 4 horas y no ha lactado, debería ofrecerse la alimentación para evitar caer en esto que se llama hipoglicemia, ¿no? Y es ahí cuando una de las opciones podría ser ofrecer lo que le falta. En este caso, ¿qué le falta? El alimento, entonces le ofrecería el pecho. Si no se pudiera, siempre vamos a tener una opción de ahí de segunda mano que pueden ser las fórmulas lácteas a través del biberón, ¿no?
Y a medida de que esto vaya dándose poco a poco, también las tomas se pueden ir espaciando. Eso va a estar determinado por el crecimiento de cada niño, ¿no? Básicamente hablamos de una primera etapa en que el niño va a ser de 0 hasta los 6 meses, otra segunda etapa que va a ser desde los 6 hasta los 12 meses y otra finalmente de los 12 meses en adelante, ¿no? En los cuales sus requerimientos nutricionales van a ir variando en medida de que su propio desarrollo, ¿no? Va a ir también aumentando, ¿no? Ya. Una peculiaridad que vamos a ver y que lo podemos ver en la presentación es que hay pequeñitos en los cuales cuando se les ha ofrecido la fórmula láctea, sí es bastante común verlo, que en las noches ya no se despiertan. Eso sí es algo común que puede aparecer. Entonces, siempre cuando llega una mamita a consulta y me pregunta, doctora, ¿y le puedo dar la fórmula para que ya no se despierta en la noche? Porque yo tengo muchas cosas que hacer. Entonces, siempre es concertar, ¿no? Entendiéndole, explicándole a la mamá los grandes e inigualables beneficios que hay de la lactancia materna, ¿no? Como yo les digo a las mamitas, ¿no? Les digo, la leche materna no es solamente alimento, es más que alimento. Me ofrece alimentos, me ofrece inmunidad, me ofrece defensas, me ofrece amor, algo que no lo voy a poder encontrar en una fórmula láctea. Pero ¿qué pasa cuando en determinadas circunstancias yo capto una mamá que quizá la lactancia materna, por más consejería que yo le he brindado, genera un estrés, una disrupción? Esa mamita podría darse el caso, yo no lo sé, con una mamita que es la única proveedora, económicamente hablando, del hogar y necesita sí o sí trabajar a ciertas horas. Entonces, en ese caso se le ofrece la fórmula láctea y un beneficio indirecto va a ser de que le genera mayor sensación de sueño, ¿no? Suelen dormir mucho más en la noche. Entonces, siempre es un balance, un equilibrio. Siguiente. Ya ves. Si la mamá en la etapa del embarazo ha hecho anemia crónica o algún tipo de grado de anemia, ¿no? Ya sea una anemia leve, moderada, severa, va a influir en la calidad de la leche materna. Inevitablemente lo que nosotros estamos produciendo, que va a ser la leche materna, es producida a base de la mamá. La mamá somos la fábrica de la leche materna y en la medida de lo posible que yo tenga una excelente alimentación, voy a mejorar también la calidad de la leche, podría ser de cierta forma. Sin embargo, la anemia no es contraindicación de que yo continúe con la leche materna, porque la naturaleza es tan sabia que se van a desarrollar mecanismos para tratar de compensar eso, ¿no? Y que la leche que yo le ofrezca a mi niño sea igual de altísima calidad en comparación con una fórmula láctea, ¿no? Por el otro lado, va a depender del grado de anemia que tiene una mamá, ¿no? No es igual a que una mamita tenga una anemia leve, que tenga una hemoglobina en 11, a que esta mamita me tenga una anemia severa manejando una hemoglobina de 4 o 5. Definitivamente, en este caso, la mamá va a necesitar medidas más invasivas, ¿no? Probablemente una anemia severa estamos hablando de una transfusión sanguínea. Entonces, toda esa patología de la mamá va a impedir probablemente que continúe con la lactancia. Sí. No es necesariamente, ay, yo soy anémica, no, le voy a dar fórmula. Entonces, no es así. ¿Qué estoy haciendo yo para corregir mi anemia? ¿No? ¿Cuál ha sido la prescripción en este caso de mi médico? Ya sea el ginecólogo que me está observando, qué tipo de anemia tengo, ¿no? A veces creemos que la única causa de la anemia es la deficiencia de hierro, pero no es así. La anemia es todo un espectro, un gran síndrome de patologías diversas, ya sean genéticas, alteraciones a nivel de la hemoglobina, alteraciones a nivel de la aceptación del hierro, de la captura del hierro, ¿no? Y así como también la causa más común que es la falta de hierro por la comida, en la ingesta, ¿no? Entonces, no contraindica, no me debo sentir mal ni me debo sentir culpable por tener una anemia leve y darle de lactar a mi bebé, pero va a depender de qué grado de anemia tengo yo. Siguiente. Cuando el pediatra recomienda una fórmula infantil. ¿Cuándo? Como les digo, no hay un criterio absoluto, exceptuando ciertos casos, ¿no? ¿En qué casos sí está contraindicado la lactancia materna, ¿no? Salvo ciertas excepciones.
es en el caso de que hablemos de una mamita que sea un VIH positivo. En el caso de que una mamita esté en un tratamiento para un problema oncológico, que esté recibiendo quimioterapia, ¿no? Entonces ahí sí o sí la mamita no se recomienda que continúe con la lactancia materna y sí o sí va a tener que utilizar una fórmula infantil, ¿no? ¿En qué otros casos podría darse? En el caso, usualmente en que yo, por ejemplo, sea mamita y que tenga un embarazo múltiple. Lo más común es que hablemos de embarazos gemelares. Entonces, la leche que yo produzca no va a compensar la necesidad de alimentar a dos bebés, porque no es igual a que yo alimente a uno que alimente a dos. ¿Es obligatorio? No. Hay mamás que podrían tener una producción tan grande que podrían llegar a compensar la demanda de satisfacer a sus dos bebés, ¿no? ¿Qué más? Podría ser el caso de que yo soy una mamita que lamentablemente trabajo, ¿no? Trabajo y no logro alimentar por el tipo de trabajo que yo desempeño, no me puedo extraer la leche materna, en ese caso recurriré a una fórmula infantil. ¿Cuál más? Supongamos que yo por algún motivo materno queda hospitalizada, he suspendido la lactancia por mucho tiempo y ya cuando intento proporcionarle mi producción de leche es muy poca. Entonces ahí también utilizamos como un complemento la fórmula infantil. Algunas patologías del niño, sí, hay niños que pueden llegar a desarrollar una alergia a la proteína de la leche de vaca, que es algo que se puede ver ahora. Entonces, en este caso, incluso hasta mi leche materna podría llegar a generar un tipo de reacción y el niño va a requerir de algunas fórmulas más complejas, ¿no? En conclusión, ¿cuándo vamos a recomendar una fórmula infantil? Cuando la leche que yo tenga, la leche materna, lamentablemente no pueda satisfacer las necesidades nutritivas de mi bebé, ¿no? Eh, mm, ya. A ver, no sé si aquí puedo hacer un paréntesis para poder leer algunas de las preguntitas que tengo de las mamitas. Ya, me voy a tomar unos 2 minutos. Ya, a ver, la primera pregunta. Dice, actualmente tengo un bebé de 7 meses y me encuentro embarazada de 5 semanas. Hace un mes mi bebé presenta sus defecaciones muy sueltas. Consulta. ¿Las heces sueltas de mi bebé es a consecuencia de mi gestación? No, no. O sea, eh, antiguamente, ¿no? Se manejaba con que si te estás gestando, y eso también lo vemos en la parte coloquial, ¿no? Y quizá vamos a ver mucha gente que me dice, no, le va a hacer daño al bebé. No es que le vaya a hacer daño, porque finalmente es una leche que está producido por mi cuerpo en base a la demanda de mi bebé. Entonces, no es la principal origen. Entonces, yo tengo que estudiar para eso. Las defecaciones sueltas, ¿de qué estamos hablando? Me estoy refiriendo a una diarrea, porque si es un niño de 7 meses, es un niño que ya no solamente su alimentación es con lactancia materna exclusiva, es un bebito que ya tiene también alimentación complementaria, probablemente que se debe iniciar a los 6 meses. Entonces, ya a partir de los 6 meses, yo tengo que investigar que también pueda haber una patología infecciosa de base, ¿no? Entonces, para eso, lo ideal es acercarme con el pediatra y decirle, ¿no? ¿Desde cuándo está mi pequeñito con las deposiciones más sueltas? Con una consistencia, está líquida, está semilíquida, estoy viendo moco, estoy viendo sangre, ha ido acompañado de algún cambio en el ánimo, ya no quiere lactar, ha vomitado, ha habido fiebre, ¿qué más ha habido? ¿No? Entonces, pero no se contraindica, aunque no lo crean, una gestación no contraindica que yo pueda continuar lactando. Pero eso es relativo, que tengo que yo entender, ¿no? Que si yo estoy con una gestación en curso, estoy teniendo cierto gasto metabólico, cierto gasto nutricional, por eso es que comúnmente cuando estamos embarazadas terminamos haciendo anemia. ¿Por qué? Porque nuestro bebito está formándose dentro de nuestra barriguita todo a partir de nosotros. Entonces puedo entrar en un grado de anemia. Entonces tengo que balancear. Si mi pequeñito es 7 meses, ¿no? Lo ideal es por lo menos hasta los 12 meses con el pechito, lo idealmente, ¿no? Pero para mí ya es mucho estrés, estoy con una anemia que no mejoro, ¿no? Y en este caso mi prioridad va a ser la gestación. Entonces, en ese caso podría
recomendarme, ¿no? Y utilizar una fórmula infantil. Pero como le digo, es una indicación que vamos viendo a partir de cada caso. Pero mamita, te recomiendo que no te sientas culpable por si las deposiciones son muy sueltas. Usualmente las deposiciones, el tránsito intestinal de un pequeñito puede ir variando en base a la dieta, porque es un niño que está comiendo, puede variar en base incluso a características como el estrés de la mamita, y a los 7 meses usualmente ya empiezan a chuparse todo, ya están en toda una época de exploración, de aprendizaje. Entonces quizás más nos orientamos hacia esas causas más que tu gestación sea la responsable de ella, ¿no? Una segunda preguntita más y después continuamos con la exposición. A ver, Jessica nos pregunta, ¿es cierto que pasado el año debería complementarse con una fórmula y continuar la lactancia materna exclusiva? No, no es cierto. No, cada caso es diferente. Yo tengo un pequeñito, por ejemplo, que está en una buena tasa de crecimiento. Tengo un pequeñito que está ganando lo adecuado en peso, adecuado en talla, adecuado en un desarrollo neurológico y está tomando pecho y está comiéndome bien. ¿Por qué le voy a indicar una fórmula? No tendría ningún motivo. No, no, no habría motivo. Pero tengo por el otro lado un pequeñito a la que yo le estoy dando lactancia materna, le estoy dando su alimentación complementaria y sin embargo no me gana en peso, no me gana en talla. Asistí a mi primera consulta, el pediatra me ha orientado ya de cómo puedo mejorar la alimentación, me ha indicado pautas, cuántos frutas, cuántas verduras debo consumir al día, cuántos lácteos, a qué horario, cómo puedo cambiar, cómo puedo preparar mi alimento, qué grupo es el que más debo utilizar, qué alimentos debo sacar de mi lista, y a pesar de mis esfuerzos, no gana peso, no gana talla. Se indican exámenes, ¿no? Investigamos, no hay parásitos, no hay ninguna enfermedad de base, no hay anemia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este niño no gana peso? En ese caso, puedo utilizar alguna fórmula infantil para ayudarme. Entonces, las herramientas que yo utilice como pediatra van a depender de cada caso en particular. Cada niñito es un mundo entero en el que yo tengo que tratar de concebir. Entonces, ¿es cierto que pasado el año fórmula sí o sí? No, va a depender el caso. ¿Ya? Ya. Aquí vemos otro de los motivos, ¿no? Ausencia de mamá, por trabajo, por viaje, que esos son motivitos que ya yo les acabo de explicar, ¿no?